Quisiera introducir este charla, conversatorio, debate virtual y explicar por qué estamos haciendo o hablando sobre este tema en particular. Quiero ser muy enfático en que yo no estoy aquí, ni ninguno de los invitados, para decirle a la gente, eh, ya estoy aceptando Perdomo, no estamos aquí para decirle a los salvadoreños si ellos deben o no deben aceptar esta reelección o deben hacer esto o lo otro, porque solamente los salvadoreños conocen el verdadero terror y dolor que es vivir con el problema de las pandillas. Y la razón por la que estamos haciendo este conversatorio es porque algunos, incluido este servidor, creemos que a pesar de que en El Salvador se ha por lo menos temporalmente solucionado o puesto un alto al avance de las pandillas, se han dado situaciones que atentan contra la democracia, la libertad de expresión y está en riesgo, digamos, la institucionalidad del país. Entonces, es importante entender qué es lo que está pasando en El Salvador, más que ahora tenemos a varios imitadores de Bukele o políticos, personas que dicen, ¿por qué no tenemos un Bukele en nuestro país? Entonces, para entender qué es lo que está pasando en El Salvador, es que estamos haciendo este esfuerzo informativo. Hemos invitado a voces que están a favor y en contra de Bukele. Juan Manuel Tirado está completamente a favor de Bukele y él estaría participando mañana, porque hoy no pudo. Entonces, si él participa mañana, nosotros les estaremos avisando. Si no, lo moveremos a otra fecha, ahora que no sea el 14 de febrero. Buenas noches, don Claudio Alpizar. Buenas noches, don Francisco Perdomo, Buenas Rogero noches. y este paisano que me están aquí acompañando como moderadores. Muchísimas gracias por el apoyo y muy buenas noches a los invitados. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, nada más para saber si me están escuchando. Sí, don Francisco, escuchamos fuerte y claro, se ve muy bien la cámara. Claudio no Perfecto. tiene la cámara, pero ya todos conocemos a Claudio Ortiz, ¿verdad? Si No, quiere pero no activar está la la cámara, cámara ahí, pues. no está saliendo. No, ahí no sale, no se ve su imagen, don Claudio. Sí, que claro, yo me estoy viendo. Vamos a ver, es mi primera experiencia de esto en TikTok. Póngale save, donde dice save, y entonces lo mete. Donde dice, Don Francisco, un gusto saludarlo. Nunca he interactuado Ahí, con usted, pero ahí, por aquí a veces he visto ahí algunas cosas suyas. Igualmente, un placer de conocerlos por estos medios. También por primera vez metido aquí en TikTok Live. no, ya usted había participado, don Francisco, en otra ocasión que iba manejando. Ah, Creo que sí, el tema sí. de, Sí, sí, de sí, voto sí. electrónico. Tenés razón, sí es cierto. Bueno, muy buenas noches a todos. La dinámica de este conversatorio es la siguiente. Yo voy a plantear un tema, cada uno de los invitados nos va a dar su opinión. Vamos a tratar varios temas y al final vamos a abrir un espacio para que las personas que nos siguen en la transmisión puedan hacer preguntas, comentarios al respecto. Bueno, empecemos por el inicio. Como todos sabemos, Nayib Bukele ha tenido un gobierno antes de la reelección, ¿verdad? Enfocado completamente en el tema de pandillas. Hemos visto propaganda a favor de las pandillas, entonces, perdón, a favor del combate a las pandillas. Este combate a las pandillas, Bukele lo venía haciendo desde el inicio de su campaña, ¿verdad? Él dijo, vamos a acabar con las pandillas, y a pesar de eso, creo que fue en abril del 2022, si la memoria no me falla, se dio una situación en la cual en un fin de semana, en un día mataron a 60 personas y en 2 días consecutivos como a 10 más. Entonces llegaron como 83 personas en un fin de semana asesinadas y a raíz de eso Bukele establece el régimen de excepción. Entonces quería preguntarles, ustedes deciden el orden, caballeros, cuál contesta primero, ¿verdad? La idea es que conteste cada uno y luego le damos un rato de réplica al otro por si le quiere contestar algo al otro invitado. ¿Qué opinan ustedes de la política de Bukele contra las pandillas y el régimen de excepción? Esa sería la primera pregunta. Hacer- Hacerlo de arriba para abajo para que lo hagas en orden. Así vas Ok, en ciclo. entonces, Perdomo, le damos la palabra a Francisco Perdomo primero. Ahí le estoy dando la cámara. Sí, Adelante, don Francisco.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Claudio Alpizar, y buenas noches a todos los demás. Me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es quién es Bukele, de dónde sale Bukele, cómo subió al poder Bukele. Bueno, lo primero que hay que saber es que tanto él como su familia fueron patrocinadores, financistas y financiadores del grupo guerrillero FMLN en sus tiempos de guerrillas, y eh, a partir de que él fue nombrado, creo que fue alcalde de uno de los sectores de ahí, de El Salvador, eh, pues saltó a la palestra política. El papá le apoyó con su parte financiera, y entonces se fue dando a conocer en la localidad donde él estaba actuando como alcalde, o sí, creo que era alcalde, pero bueno. Ah, Cuando él llega a pelear la presidencia, pues sencillamente El Salvador estaba en una enorme desgracia del tipo de inseguridad ciudadana. Las maras que venían desde fuera, de Estados Unidos principalmente, tenían dominado el país, y la cantidad de asesinatos, y no solo asesinatos, sino también de zonas que estaban excluidas, únicamente donde podían entrar los que pagaban su peaje, estaban bajo el dominio de este tipo de crimen organizado. Entonces, como bien lo dijo Antonio, llegó un momento en que la única forma de poder salir adelante en este país era con un régimen de excepción, y lograr agarrar a todo este montón de integrantes del crimen organizado y mandarlos a prisión. Entonces hicieron lo que hicieron, la recolecta de todo ese montón de maleantes, y construyeron la cárcel esta de seguridad y los mandaron a todos para allá. Evidentemente, con la inteligencia de un político de muchos años, y con la ayuda de todos los que lo apoyaban en sus campañas políticas, pues se sabía que el primero que fuera a hacer una barrida con toda esta escoria de tipo social que producía problemas es el que iba a obtener el agrado de la población. Pues así lo hizo. Bukele entonces agarra popularidad y convierte el país de un país en manos del crimen organizado en un país donde primero era el primer país prácticamente en el mundo de inseguridad ciudadana, donde morían muchas personas a diario. Se convirtió en el país más seguro. Entonces esto ha conseguido que sea la persona más aclamada a nivel nacional y a nivel mundial, porque logró conseguir que el país pasara de un caos y un desorden total a un país ordenado. Pero no olvidemos cuál es el origen de Bukele. El origen es de una persona que ha hecho prácticamente su vida ayudando a la guerrilla, al comunismo, y en cualquier momento, y esto es algo que es importante conocerlo, en cualquier momento se va a conocer la verdadera cara de este señor, que lo que busca es quedarse en el poder, y lo que busca es precisamente agarrar el país como un país bajo el dominio dictatorial. El que estemos de acuerdo con que haya limpiado el país del crimen organizado no quiere decir que se le da una carta en blanco para que pueda también someter al resto de la población. El socialismo eso es lo que busca. El socialismo lo que busca es someter a la población para dominarla y lograr conseguir que esta población sumisa haga exactamente lo que diga el dictador. Pues visto esto, lo que hemos podido corroborar es que se comporta prácticamente como un dictador fascista,
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo hace por el Estado, dentro del Estado y solamente con el Estado. Es un populista, es una persona dictatorial, eh, y además tiene el apoyo del ejército y el apoyo de la policía en lo que él está haciendo. Ya lo vimos que entró en la Asamblea Legislativa, mandó al ejército y puso orden, eliminó un montón de jueces, eliminó un montón de diputados y a la hora de llegada pues limpió el país. Pero esto no quiere decir que sea correcto la forma y que sea correcto lo que está haciendo. Es correcto el resultado, pero lo que no sabemos es si se va a mantener en la parte democrática o si lo que vamos a ver es el comienzo de una dictadura como la que pasó en Nicaragua y como la que pasó en Venezuela. Esto es, digámosle, el inicio de todo lo que yo quería comentarles para luego tal vez ahondar en un poco más en lo que es la libertad, que la democracia necesita libertad para poder salir adelante. Una democracia con un país bajo el dominio dictatorial no es democracia. Entonces, lo voy a dejar ahí por ahora. Ok, gracias, Perdomo. Le damos entonces la palabra a don Claudio Ortizar para que nos responda cuál es su visión. Le voy a poner la cámara para que lo veamos a él conversando. Ahí está. Buenas noches a todos, al doctor, mucho gusto conocerle. Veamos, yo quisiera empezar por el principio. Y creo que el principio es definir qué tipo de democracia vamos a definir. Porque ciertamente lo que planteaba ahora Antonio, de que no pretendemos corregir a los salvadoreños, por lo menos en el caso mío lo comparto, no quiero corregir a los salvadoreños, ellos tendrán sus razones de estar muy complacidos con el señor Bukele y con su presidencia, pero también aquí el tema es mucho más profundo, es el tema de la democracia que queremos para cada una de nuestras naciones. Lo digo porque en algunas situaciones la popularidad del presidente Bukele está haciendo que algunos quieran copiar, exportar el modelo Bukele a otras naciones. Lo primero que hay que tener claro es que, con toda humildad lo digo, no podemos comparar a El Salvador con Costa Rica. Son puntos totalmente abismales. La evolución que hemos tenido nosotros en más de 200 años para llegar a la democracia que tenemos, que no es perfecta y no lo es porque es una obra humana, es muy superior al proceso democrático que los salvadoreños han tenido. Porque la democracia no es solamente votar, como algunos creen, como tampoco es ser ciudadano, tener 18 años. Si es 18 años, se es mayor de edad, pero no necesariamente se es ciudadano si no hay un compromiso con la sociedad. Cuando nosotros estamos viendo el proceso en El Salvador, debemos tener claro que lo que se está promoviendo es una democracia plebiscitaria. No es una democracia liberal, y la democracia liberal, este apellido de democracia, o sea, el apellido liberal, no tiene que ver nada con lo económico. Es un asunto de los derechos que debe tener o de las características que debe tener una democracia. Son tres elementos fundamentales para poder hablar de una democracia liberal. El primero es el democrático, elecciones limpias y abiertas. El segundo es el carácter liberal, derechos fundamentales de los individuos. Todas las personas deben tener sus derechos asegurados y también, por supuesto, sus responsabilidades. Y está el otro factor, que es el factor republicano, que se centra en el funcionamiento del Estado, de derecho constitucional y la división de poderes. Entonces, si estamos pensando en lo que he dicho y volvemos a ver la democracia salvadoreña, es obvio que no es una democracia liberal como la conocemos nosotros, como la hemos promovido en Costa Rica, repito, con defectos y virtudes, porque es una obra humana, no es una obra celestial y por lo tanto no es perfecta, pero es una democracia que a nivel de nuestro continente está entre las 4 más reconocidas, metiendo a Uruguay, metiendo a Estados Unidos y Canadá y Costa Rica, los 4 países en situaciones muy similares, y una democracia que, con todos sus defectos, que algunos los resaltan más que sus virtudes, tiene también un gran respeto a nivel internacional. Cuando estamos hablando de lo que se está promoviendo en El Salvador, estamos hablando de una democracia plebiscitaria. ¿Qué es una democracia plebiscitaria? Es una democracia, primero, que pretende acabar con los antagonismos, ¿verdad? No acepta la divergencia de criterios.
Segundo, busca paulatinamente una obediencia total hacia lo que el Estado establece, pero el Estado es una persona. El Estado soy yo, diría Luis XIV. Por otro lado, también tenemos el tema de que los adversarios no son adversarios, son enemigos y por lo tanto hay que extirparlos de esas diferencias que se tienen con ellos en el campo político. Y al pueblo se llama plebiscitaria porque al pueblo lo que se le permite o lo que se le solicita es únicamente que vaya a refrendar en una elección o a refrendar en un cabildo lo que sus líderes han decidido que es lo que le conviene a estos países. El doctor Perdomo lo decía bien ahora cuando hacía referencia de que el gran problema que tenían los salvadoreños es el tema de seguridad. Vamos a algo muy banal. Cuando juega la selección de Costa Rica en los Estados Unidos de América, en cualquier ciudad, principalmente pensemos en Texas, pensemos en California, en el mismo Nueva York, es muy poca la gente que acude a ver a Costa Rica porque son pocos los migrantes y de los que hay ahí muchos van y viajan para ir a ver a la selección. En el caso particular de El Salvador, son millones de personas que han migrado de este país por las condiciones económicas en que han estado por muchas décadas. Y entonces por eso cuando El Salvador juega, llena el estadio. ¿Qué les quiero decir con esto? En Costa Rica nosotros hemos tenido un sistema democrático que no ha promovido la migración. Ciertamente algunos costarricenses salen por buscar mejores oportunidades, pero hasta hace algún tiempo las oportunidades las encontrábamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque Costa Rica había invertido en educación, en lucha contra la pobreza, en buscar un salario decente, en tener inversión social en el campo de la salud, y eso le permitió a Costa Rica darle algunas ventajas comparativas a sus ciudadanos con respecto a los de otras latitudes de Centroamérica. Después podríamos analizar si seguimos siendo tan eficientes en esos temas como lo fuimos en el pasado, pero eso es otro tema. Pero en el caso particular de lo que estamos viviendo hoy, El Salvador o el salvadoreño debe estar muy satisfecho porque ha tenido, solo en el espacio de la democracia, ha tenido presidentes que prácticamente todos, pero es que son todos, terminan en la cárcel, algunos se salvan de la cárcel porque mueren, pero la corrupción ha sido permanente. Inclusive en muchos países de Centroamérica, cuando hacen comparaciones de la corrupción que vivimos en Costa Rica, hasta se ríen de nuestra corrupción, que es corrupción, no la estoy aminorando, de una vez lo aclaro para que algunos no salten. Hay mucha corrupción en nuestro país, pero la corrupción que se vive en el resto de los países de Centroamérica es altísima y El Salvador era uno de esos países. Entonces pasaban gobiernos cada 5 años, el periodo en El Salvador es de 5 años, pasaban gobiernos cada 5 años y los salvadoreños no sentían ninguna transformación social en su país, más bien acentuaban pobreza, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud y la inseguridad con las maras, ni qué decir. Bueno, entonces, este único resultado que está teniendo a hoy el gobierno de Nayib Bukele, que es el tema de la seguridad, tiene plenamente muy satisfechos a los salvadoreños. Pero no es igual ser candidato a la presidencia de la República de Costa Rica, donde seguramente en 2026 el tema de la seguridad va a ser número 1, pero paralelamente los exigimientos en temas de salud, de eficiencia y eficacia de la Caja Costarricense de Seguro Social, de educación, que estamos muy preocupados por el tema de la educación, el tema también de la pobreza y la lucha contra la desigualdad, son temas que siempre van a estar presentes. Entonces, esa popularidad que encontramos hoy en el presidente Bukele, que se refleja en unas elecciones pasadas, es parte de ese proceso. Después podríamos entrar a analizar cómo se manipuló la posibilidad de que Bukele tuviera reelección cuando en El Salvador no existía la reelección inmediata, y cómo esa democracia plebiscitaria es muy similar en sus inicios a lo que fue Hugo Chávez en su momento en Venezuela, cuando inclusive se definía como un hombre socialdemócrata, como un tipo que estaba dispuesto, si no funcionaba los 2 primeros años, a renunciar al poder, cuando decía que Fidel Castro era un dictador
y al final le decía hasta papá Fidel. Bueno, ese tipo de cambios que también han sucedido, los estamos viendo en el caso de Nicaragua, donde también es una democracia plebiscitaria porque no hay libertad de participación y la gente lo que hace es darle un aval, porque ahora se utiliza para eso las elecciones, a quien está gobernando para que continúe en una forma única desarrollando el ejercicio del poder. Ahora, no me quiero monopolizar el tema, pero para contestar brevemente, cuando se planteó el tema de lo que vos decías, Antonio, el tema de, se me fue la palabra, de... Pandillas. No, el de quitar los derechos ciudadanos, El estado de excepción. cuando se planteó el estado de excepción, Bukele lo planteó por un mes y pidió un mes de permiso a la Asamblea Legislativa. Hoy prácticamente lleva 2 o más años de un estado de excepción donde los derechos de los ciudadanos han sido totalmente desarraigados de lo que establece la Constitución política para ellos. Que la gente lo acepta, bueno, es que eso es un tema que podríamos desarrollar ahora o en otro momento. Hoy está la gente totalmente en disposición en muchos países de América Latina y hasta lo estamos viendo en Costa Rica, de ceder todos sus derechos constitucionales, todos sus derechos de libertad, todos sus derechos democráticos a razón de que el Estado le asegure seguridad para su familia y para ellos. Y lo dejo ahí para que vos sigas planteando la discusión en esta conversación.